Hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Bien, contenta. Hoy vamos a hablar de endometriosis. Bueno, otra vez vamos a hablar de cáncer de mama porque queremos hacer mucha prevención con Perfecto, esto. muy bien. Viste que estamos viviendo en incertidumbre. Sí, de salud, con respecto a la salud, con respecto a todo. A todo. La economía, qué va a pasar. Me encantó. A ver si nos acomodamos un poquito ahí. Dale, vamos. Bueno, Richard, vamos a hablar de endometriosis. Estamos con la doctora Mercedes Fiusa, ella es ginecóloga. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Un están? gusto tenerte. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una patología benigna, frecuente, que afecta aproximadamente 6 de cada 10 mujeres, donde el endometrio, que es la parte más interna del útero, se encuentra en otros lugares que no es el útero. Por ejemplo, en los ovarios, en las trompas, en el intestino. Como el endometrio mes a mes tiene su estímulo hormonal para desprenderse y caer en cada menstruación, en el caso de que no haya sido gestado, esto sucede de igual manera en donde sea que esté ubicado, en el ovario o en el intestino, generando sangrado y generando dolor, distensión abdominal, y el síntoma más frecuente es el dolor más incapacitante, digamos, durante las menstruaciones. Es decir, que esas personas o las mujeres que sienten mucho dolor y mucho inconveniente a la hora de menstruar, puede ser que tengan este problema, diríamos. Exactamente. En realidad nosotros tenemos una frase bastante importante, que es que te duela no es normal, ¿no? O sea, que te duela la menstruación no es algo esperable. Podemos hablar de distintos dolores según, obviamente, el umbral del dolor de cada persona. Podemos estudiar por qué viene ese dolor, pero que te duela la menstruación y que nosotros nos quedemos en la cama, que tengamos que faltar a nuestras actividades, es algo muy común que las adolescentes quieran faltar al colegio, que falten en la facultad, pedir en el laburo, che, tengo que faltar porque no puedo más, tener que quedarse en la cama y que ningún analgésico pase ese dolor, eso es una alarma. Eso es una alarma. Perfecto. Y recién vos mencionaste que era cuando uno menstrua. ¿Y qué pasa cuando uno tiene relaciones sexuales? ¿Duele? En general lo que sucede con la endometriosis es que este endometrio, cuando no está ubicado adentro del útero para cumplir la función que debe cumplir, empieza a generar no solo sangrado, sino que este sangrado se acumula y con el tiempo genera distintos tipos de adherencias. El útero está entre medio de la vejiga y del intestino, del recto. Estas adherencias suelen suceder entre estos órganos, por detrás del cuello de la vagina y el recto. Entonces, durante la relación sexual, si existe una de estas adherencias, puede producir dolor en las relaciones sexuales. Lo mismo que si tenemos endometriosis en el ovario, por ejemplo, con un quiste de endometriosis en el ovario de algún tamaño significante, como 4 o 5 centímetros, en las relaciones sexuales también podemos llegar a sentir como ese ovario molesta. Entonces, la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, también es un síntoma de alarma. ¿Y el tratamiento, que es quirúrgico? ¿Cómo? Tenemos dos tipos de tratamientos, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento farmacéutico. Una de las ideas es disminuir la producción del endometrio. Entonces utilizamos fármacos o drogas que son derivados de la progesterona, inhibiendo el crecimiento endometrial y generando con esto como frenar la patología, frenar esta progresión que puede llegar a producirse en distintos órganos vecinos. Obviamente depende el grado, que nosotros lo dividimos en estadios, depende del estadio o la cantidad de órganos que puedan llegar a estar comprometidos, ya el tratamiento debería ser quirúrgico. De la misma manera en que hay mujeres que buscan embarazos, buscan gestaciones que no se logran durante un tiempo. Cuando diagnosticamos una endometriosis,
el tratamiento debe ser quirúrgico para liberar todas esas adherencias y luego poder hacer algún tipo de tratamiento. Pero esta endometriosis está en el ovario ahí, en ese caso. Sí, en el ovario, hay muchas veces que se produce en el intestino, en el recto. ¿Pero eso también afecta el embarazo? Sí, puede tapar las trompas. Ah, claro. El endometrio también, hay endometriosis del propio útero, o sea, el endometrio además de crecer hacia adentro del útero esperando una gestación y luego se desprende en cada menstruación si esa gestación no se produjo, puede crecer hacia adentro, digamos, como hacia el interior de la célula muscular del útero, generando úteros más grandes, menstruaciones más abundantes, menstruaciones con coágulos, menstruaciones más dolorosas. Este tratamiento sí debe ser médico. Utilizamos casi siempre distintos derivados de la progesterona. El Dienogest hoy es uno de los más, digamos, de elección. Y también existen hoy dispositivos intrauterinos con derivados de la progesterona que lo van liberando de a y poco. que lo van liberando de a poco. Perfecto. Y esto, la endometriosis, entonces, es solamente causal durante el periodo fértil de la mujer, o sea, la etapa cuando la mujer arranca la menarca y termina la menopausia. Sí, tiene un factor epigenético que decimos nosotros, por lo tanto todo lo que es medioambiental también afecta a la patología. Hay 3 teorías porque todavía no se sabe bien por qué, cuál es la causa de esta endometriosis. La teoría más aceptada, que se llama teoría de Samson, es porque el endometrio va también hacia las trompas y cae adentro de la pelvis. Yo siempre digo que la pelvis es como si fuera una cacerola, si la vemos desde arriba. Entonces, cuando cae el endometrio por las trompas hacia la pelvis, puede generar implantes de endometrio que son estimulados con todo lo inflamatorio que tenemos día a día, ¿no? La alimentación inflamatoria, el estrés, la ciudad. Es como que todo, nada todo ayuda, colabora, ¿no? claro, Las horas de pantalla, las bajas horas de descanso, el no moverse, el sedentarismo. Así que bueno, lo mismo que charlábamos de la salud integral, ¿no? Poder tener una alimentación antiinflamatoria, poder hacer actividad física, poder tener buenas horas de sueño, descansar bien. Eso ayuda mucho en el tratamiento y evita también la progresión de la patología. Perfecto, Bueno, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, No, por favor, gracias a ustedes. Sí, excelente. Bueno, Vero, hoy otra vez vamos a hablar de cáncer de mama. Es un tema que nos interesa porque el tema de la prevención y de los cuidados y demás nos parece muy interesante llevar a nuestros oyentes, televidentes. Y bueno, hemos invitado a la doctora Carola Aleman, que ella es mastóloga. ¿Cómo estás? Hola. Gracias. Bueno, como para, digamos, ¿qué es el cáncer de mama en sí? Como para empezar a graficarlo. Bueno, el cáncer de mama lamentablemente es una enfermedad muy frecuente que afecta a muchas mujeres en el mundo. Hay millones de mujeres que han padecido esta enfermedad. Lo que sí tiene de bueno el cáncer de mama, dentro de lo malo del diagnóstico, es que si uno hace una detección precoz, la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad es muy alta. Entonces también hay muchísimas mujeres que han tenido cáncer de mama y que han sobrevivido a la enfermedad, que llamamos sobrevivientes. Entonces es un tumor maligno que aparece en la mama de la mujer, habitualmente ocurre en las mujeres mayores de 40 años, si bien hay mujeres menores con cáncer es menos frecuente. Pero bueno, y lo principal, y creo que en octubre el principal foco es en que si uno hace una detección precoz, la chance de cura es muy alta. Entonces ahí hay que ir a hacer foco e insistir que las mujeres hagan su estudio mamario y su control mamario. Sí, exacto. Bueno, entonces una vez identificada la situación, ¿qué es lo más habitual que se hace? Claro, ante un diagnóstico de cáncer de mama, obviamente dependerá del estadio y el momento del diagnóstico. En general, el principal tratamiento es la cirugía. Como ven acá, hay varias opciones. El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario junto con un montón de disciplinas y hay un montón de lugares en donde uno va a actuar. En general, lo principal es la cirugía o comenzamos la mayoría de las veces con cirugía. No en todos los casos. Hoy en día se le ha dado mucha importancia en algunos tumores comenzar con lo que es la quimioterapia. Entonces primero se hace la quimioterapia, se trata el tumor y luego la cirugía, pero eso se da en un 10 a un 20% de las situaciones. Si no se comienza por la cirugía, esta cirugía en el 80% de las veces se puede hacer una cirugía conservando la mama sin necesidad de sacar la mama.
Entonces, de esa forma, ahí surge la radioterapia, ¿no? Aquella mujer que tuvo una cirugía por un cáncer de mama, si esta cirugía fue una cirugía conservadora, debe recibir radioterapia esa mama, ¿sí? Entonces, habitualmente el esquema de tratamiento es primero la cirugía, después la radioterapia. Si tuviera que hacer quimioterapia, depende, o sea antes de la cirugía o tal vez entre medio de la cirugía y la radioterapia, ¿sí? Muchas veces se le da foco o importancia a este tratamiento sistémico. Básicamente la gran diferencia en lo que es tratamiento es lo que es local, como la cirugía y los rayos, y lo que es lo sistémico, que es la quimioterapia o la terapia hormonal. Así que en general es la última etapa del tratamiento, que si bien es la última etapa, es la más larga. Muchas mujeres que han tenido un cáncer de mama terminan haciendo un tratamiento casi de 5 a 10 años con lo que es la terapia hormonal. Entonces, básicamente eso es como reglas generales el tratamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de los ganglios? Porque muchas personas refieren a mi familia, hubo mucho cáncer de mama y tengo que hacer algo con los ganglios. Exacto. En principio, lo que es la cirugía, como les decía, puede ser la cirugía conservando la mama o la cirugía haciendo una mastectomía. Eso con respecto a lo que es el nódulo en la mama. Pero el cáncer de mama tiene como posibilidad ir de la mama hacia otros lugares en el organismo. Y al primer lugar que va es a la axila, ¿sí? A esa axila de ese lado, ¿sí? Si el tumor estaba en la mama derecha, a la axila derecha. Y en la axila hay múltiples ganglios. Lo que nosotros buscamos en aquellas mujeres con estadios iniciales de cáncer de mama es el ganglio centinela. El ganglio centinela se supone que es el primer ganglio de todos los ganglios que están en la axila. Entonces, en pacientes tal vez con estadios iniciales, uno hace una cirugía del tumor, sacando el tumor y sacando ese primer ganglio. Si ese ganglio está sano, en general no es necesario hacer más cirugías. Y cuando está enfermo o hay varios que están comprometidos, ahí es donde se hace el vaciamiento axilar, que es sacar un poco más de todos estos ganglios, que tal vez ahí es donde vienen las complicaciones a veces relacionadas con el brazo, que es estos linfedemas, que son difíciles de tratar, pero bueno, ocurren en casos excepcionales igualmente, y sobre todo mujeres que por ahí recibieron esto que es el vaciamiento axilar. Claro. ¿Sí? Es como que el brazo se les pone se hincha, más gordito. Se edematiza todo el brazo. Esto es por una cuestión de falta de los ganglios que están en la axila, que es una situación que lamentablemente no tiene cura, no tiene un tratamiento definitivo. Entonces se hacen drenajes linfáticos, kinesiología como para mantenerlo. Pero sí, la verdad que uno intenta evitar, por lo tanto el vaciamiento axilar sí se puede. Entonces ya hace tiempo... Claro, pero como está afectado sí o sí es... Sí, eso igual cambió. Por allá por el 2010 surgió un estudio del cual aprendimos muchísimo, que es si una paciente tal vez tiene uno o solo 2 ganglios enfermos, puede evitar el vaciamiento axilar, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos haciendo muchos menos vaciamientos que en aquella época. Porque atacan solamente los que están enfermos. Exacto, si está ese único o 2 ganglios que están enfermos, solamente se sacan esos 2, no es necesario sacar más. Antes, ante la presencia de uno, se sacaban todos, y si me remonto a años atrás, se sacaban todos aunque no estuvieran enfermos. Digo, la realidad es que, por suerte, el tratamiento ha avanzado. Si bien hay mucho diagnóstico de cáncer de mama, a lo largo de todos estos años ha evolucionado en un montón de aspectos, ¿no? ¿Y se puede prevenir de alguna manera más allá de...? Es difícil. El cáncer de mama es un cáncer... ¿Tiene que ver con el tabaquismo? ¿Tiene que ver con algo? No, es de origen multifactorial. Claramente los factores más importantes es el ser mujer y crecer en edad, ¿sí? Esos son factores que no son modificables, lamentablemente. No es modificable. En algunas mujeres que tal vez tengan antecedentes familiares, uno puede actuar para tratar de disminuir esos casos, pero bueno, ese es un grupito pequeño. Será un 10 o un 15% que tiene. ¿Y en cuánto tiempo se desarrolla un...? Y depende. Por ejemplo, un ejemplo es aquella paciente que tiene una mutación en su gen BRCA, que tal vez es el más conocido, el más frecuente, o el caso de Angelina Jolie, por ejemplo, que tuvo una madre con un cáncer de ovario y una abuela con cáncer de mama. Ella hace el estudio, identifica que tiene la mutación y a partir de ahí decide sí hacer estrategias de prevención, que sería la cirugía de reducción de riesgo, que sería sacar ambas mamas y sacar ambos ovarios.
por ejemplo, en esos casos, ¿no? Obviamente ahí sí, el impacto es grandísimo y uno disminuye el riesgo de desarrollar el cáncer en un 95-98%. Claro. Pero tiene otras secuelas también, no es tan sencillo. Sí, no, por eso, no es para todos. Con el caso de Angelina Jolie hubo un boom en su momento de todas las mujeres pidiendo por lo mismo. No es para todos, porque no todas las pacientes con cáncer de mama van a tener esta mutación y van a tener los riesgos que implica tener esta mutación. Pero sí, en sí el cáncer es multifactorial. Hay muchísimos factores que involucran y aumentan el riesgo, como les decía, la edad y ser mujer no es modificable, pero después uno puede actuar en todo lo otro que sí, que es la obesidad. Entonces la idea es mantener un peso saludable, actividad física, el no fumar, porque aunque no sea directo en cuanto a daño para el cáncer de mama, hace que tu organismo esté en otras condiciones. Entonces, en general, uno recomienda para todos una buena alimentación, con alimentos, disminuir lo que es lo procesado y aumentar lo que es la comida real, no fumar, mantener una buena actividad física, mantener un peso adecuado, y con eso uno sabe que tiene un gran impacto en disminuir los riesgos de cáncer. Perfecto. No solo para mama, sino para todo. Para todo, exacto. Bueno, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Richard, vamos a hablar hoy de cómo nos afecta los temas de salud a nivel emocional, a nivel cognitivo. Estamos con el psicólogo licenciado Alexis Alderete. ¿Qué tal, Hola, ¿cómo Alexis? estás? Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De las repercusiones. En momentos de incertidumbre, ¿no? Exactamente, así como está atravesando el país. Bueno, podemos definir a la incertidumbre como un estado emocional o una sensación corporal que tienen las personas, más que nada por el tema de la falta de conocimiento, la falta de lo que va a pasar en el futuro. Tiene que ver con esta sensación de que uno va atravesando y que se pregunta qué va a pasar el día de mañana, cómo me va a ir en la entrevista de trabajo. Y eso trae repercusiones en la vida cotidiana para las personas, para tomar decisiones de cómo va a ser su trabajo, de cómo planificar su vida cotidiana en cuanto a la economía, en cuanto a los familiares, y específicamente en la toma de decisiones, ya sean buenas o malas. Y esta falta de información te permite que vos no seas correcto en estas decisiones que vas a tomar. Es decir, que el grado de incertidumbre puede traer algún trastorno de ansiedad por la falta de previsión, digamos, por la falta, diríamos, de poder proyectar. Exactamente, así como dijiste vos, la incertidumbre puede generar un trastorno de ansiedad cuando la incertidumbre es preocupante, cuando se vuelve cotidiana y a la vez cuando interfiere en la vida cotidiana. Esto es cuando trae síntomas físicos, sudoración, preocupación constante, estos pensamientos que no dejan dormir a la persona. En este caso hay que recurrir a un profesional de la salud mental, tanto un psicólogo como un psiquiatra. En algunos casos se suele medicar para que esté la persona más tranquila, pueda bajar y enseñarle habilidades y cómo afrontar que la incertidumbre es una cuestión de la vida cotidiana. Es parte natural de la vida, entender que algo va a pasar y que no tenés información suficiente. Por ejemplo, un caso de una paciente mía que durante la pandemia había perdido el trabajo, no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo se iba a volver a reinsertar, entonces se le enseñó habilidades para volver a tener entrevista de trabajo, volver a capacitarse, y esto le permitió estar más controlada y enfocarse en aquellas situaciones que sí realmente podía controlar y no, por ejemplo, qué es lo que iba a hacer el entrevistador. Pero cuando refiere a la salud, que uno tiene esa gran incertidumbre, que realmente a veces hay cosas que son como limitantes, ¿en qué es lo que uno hace foco? En lo que uno hace foco, más que nada, se suele enfocar en aquellas situaciones que no puede controlar. Entonces está todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo voy a controlar mi economía? Esto trae aparejado preocupaciones en la vida cotidiana, molesta por ahí a la pareja que va presionando, bueno, hay que esforzarse un poco más, hay que conseguir más dinero. Entonces trae situaciones aparejadas de que no se enfoque por ahí en problemas cotidianos, cómo alimentarse bien, dormir buena cantidad de horas, porque está constantemente luchando contra esta sensación corporal de cómo poder resolver esa situación que ella no puede controlar. Por eso, ¿y qué tip entonces tendría que hacer ese paciente? Lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Se le enseña al paciente que la incertidumbre es parte cotidiana de la vida. Se empieza a trabajar muchísimo con habilidades, ejercicios de meditación, respiración profunda, ser consciente de lo que está atravesando en ese momento, qué cosas vos sí podés controlar y qué cosas no. Y específicamente tiene que ver con estas enseñanzas de entender qué cosas de rutinas cotidianas yo puedo ir controlando.
En terapia se hace muchísimo con las rutinas y la disciplina cotidiana. Bueno, durante el día voy a hacer 3 o 4 cosas que sí puedo controlar y después hay situaciones o incertidumbres que no dependen de mí. Esto se hace más que nada mejorando la red de contactos, las habilidades de comunicación, saber expresar qué estás pasando para que te sea mucho más liviano. Perfecto. ¿Y hay alguna edad en la que uno tenga más incertidumbre que otra o no tiene que ver con nada? El rango etario que más suele afectar tiene que ver con la población adulta, la que está más enfocada en cuanto al trabajo, suele darse entre los 20 y los 40 años, cuando empiezan con las responsabilidades familiares, en cuanto a su economía familiar, suele darse con estas preocupaciones constantes, sé lo que va a pasar y más que nada también está afectada por la situación que esté atravesando su familia, su trabajo o la situación del país. Y este tipo, digamos, nos pasa a todos, Sí, digamos, todos lo sufrimos de alguna manera, digamos, la persona que en este momento pierde por ahí o se equilibra más, diríamos, en base, es la misma que en otro caso, digamos, puede también ser propensa a tener depresión, a este tipo de cosas. Sí, así como dijiste vos, hay personas que por ahí están más predispuestas a trastornos o problemas de salud mental, son aquellas personas que han atravesado diferentes situaciones de la vida, que no tienen herramientas, que se sienten más inseguras, que tienen sobre sí misma una creencia de que son incapaces. Vos te das cuenta que hablas con las personas y dices, no soy capaz para hacer esto, me siento inseguro, toda la vida me dijeron que soy inútil. Entonces, todo esto hay que cambiar los pensamientos para que vaya cambiando las creencias de la persona y pueda afrontarse de una manera mucho más asertiva y mucho más positiva. Tiene que ver con la personalidad, entonces. Sí, digamos, básicamente tiene que ver con la forma de crianza con la que estuvo atravesando durante su vida. Si vos a una persona, nosotros somos seres humanos, somos animales, si vos todo el tiempo, lo que yo siempre digo, si vos todo el tiempo le estás pegando a una persona, cuando le vayas a levantar la mano para querer acariciarla, esa persona se va a asustar. ¿Y qué tipo de terapia es la más efectiva? ¿Sistémica? ¿La TCC? Bien, la terapia más que tiene evidencia científica es la terapia cognitivo-conductual, que se basa en los pensamientos, estas sensaciones o estas rumiaciones que va teniendo la persona en el largo del día. Estos pensamientos tienen cambios y producen efectos en las emociones y en las conductas. Entonces hay que cambiar estos pensamientos que la persona trata de controlarlo para que puedan ser más positivos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. gracias. A ustedes. Bueno, listo. Buenísimo. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, hoy vamos a ver de cuidados de la columna vertebral, ¿sí? Que acá la tenemos, y para eso hemos invitado a Homero Díaz, el kinesiólogo. ¿Cómo estás, Homero? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijiste, vamos a hablar un poquito de los cuidados de esta estructura, digamos, tan compleja. Que nos ayuda a sostenernos, ¿no? A quedarnos parados. Exacto, sí. Esta es una réplica de una columna, digamos, anatómicamente real. Y bueno, como vemos acá, tiene curvaturas, que estas curvaturas siempre hay que respetarlas. La mayoría de los síntomas o signos empiezan a aparecer cuando estas curvaturas se empiezan a modificar. Por cuestiones de la vida diaria, por maltratos, por sobreuso, por procesos degenerativos, bueno, diferentes casos que van a alterar estas curvaturas que nos van a dar sintomatología. ¿Y esas cuáles pueden ser, digamos? Que se empieza con dolores, como que me duele la cintura. Exacto. O el cuello. Por lo general, entre columna lumbar, lumbosacra y cervical son las dos, digamos, número uno de las afecciones, de dolores, claro. En la columna cervical, por ejemplo, cuando esta curvatura, que se llama lordosis cervical, está rectificada, que esto puede deberse, ¿no? Rectificada es que tiene una leve curvatura que está recto. Esto puede deberse mucho, tal vez, al trabajo de oficinista, al tema de estar todo el tiempo con el celular. Claro. Exacto. Siempre cuando uno tiene un peso alejado del eje de la columna, se multiplica por 3 el peso. Si uno tiene 1 kilo, lo va alejando, se va multiplicando. Lo mismo pasa en la zona lumbar, cuando hay una rectificación de la columna lumbar o una hiperlordosis, que es mayor aumento de la curvatura también. Esto a veces puede dar por un sobrepeso, bueno, por diferentes posturas y demás. ¿Y cómo la cuidamos en general la columna? Digamos, yo no tengo síntomas, no tengo nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la diaria, digo? Siempre, como decimos, darle movilidad, siempre gradual, lento y progresivo, de las estructuras blandas, digamos, a nivel músculo. Cuando nosotros vemos por ahí una rectificación cervical, que el cuello y el mentón está hacia atrás, por ahí darle movilidad y generar
estos movimientos para que sean armoniosos, para ganar esa movilidad que se fue perdiendo. Es decir, que estamos todos en la oficina, lo que sea, hacer algún tipo de movimiento. Exacto. Como para ayudar. Cada tanto sí, se dosifica siempre cada 15, 20 minutos, 30 minutos, hacer algunas movilidades y estiramientos leves, siempre con la regla del no dolor, que no duelan esos movimientos. Está muy bien. Y cuando estas son las famosas hernias de disco, también aparecen en este... Exacto, las hernias de disco son, obviamente, entre cada segmento vertebral tenemos un disco intervertebral, que es un material que tiene bastante cartílago en su composición, y el cartílago, una vez que se daña, no vuelve a reconstruir el 100%. Entonces, la hernia de disco es cuando esto empieza a disminuir de espesor y empieza a comprimir lo que es médula espinal. Que la médula espinal actúa como una fibra óptica, o sea, desde el sistema nervioso central hacia todo lo periférico nos va a mandar información, tanto aferente como eferente. Cuando esto se comprime, ahí empieza a alterar o movilidad, dolor y demás. Bueno, clarísimo, Homero. La próxima vez vamos a hablar más específico de eso y, bueno, te invitamos otro día. Muchísimas gracias. Gracias. Simmons, descansá en primera clase. La verdad que hay que tomarse las cosas con calma y realmente cuando algo te sobrepasa hay que consultar, en todo sentido, ¿no? Sí, obviamente cuando uno ya se desequilibró hay que ir al profesional. Exactamente. Sí. Y bueno, seguir previniendo, controlando, y bueno, el tema de la endometriosis, bueno, es una molestia que a veces se da como algo banal y es importante. Si hay dolor, no es normal. Así que bueno. Bueno, nos vemos la próxima. Dale, buenísimo.